Hoy día. Ahí sí. Countable and uncountable nouns, los sustantivos contables e incontables. Y comenzamos a trabajar en, más que nada les nombramos qué es lo que eran los sustantivos contables, cosas que podíamos contar, ¿cierto? Y que uno podía hacer la diferenciación entre singular y plural, y los incontables, cosas que no podíamos contar, por lo tanto no tenían singular y plural, y nosotros utilizábamos para poder medirlos o contarlos las unidades de medida y los cuantificadores. Quedamos acá. Quedamos acá. En la explicación que yo les di de esto que era las measuring units, unidades de medida. Ambos, los sustantivos contables e incontables, pueden ser medidos con unidades de medida, ¿ya? Y las unidades de medida expresan una cantidad exacta. Es por eso que son usadas en las recetas. Y vimos estas. Vimos estas, ¿ya? Y las vamos a ir viendo una por una para que no haya confusión. La primera es cup. Si yo hablo de cup, yo estoy hablando de taza. Ya, este vocabulario es bueno que lo anoten, chiquillos, ¿ya? Cup, taza, aunque no hagan el dibujo. Pero que vayan anotando qué es lo que significa. Cup, taza. Glass. Glass es vaso. Vaso. Bowl. 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 Tazón. ¿Ya? Nosotros le llamamos tazón. Yo puedo grabar, yo sé que yo puedo grabar. Sí, lo que pasa es que el viernes se me olvidó subirlo, entonces voy a aprovechar de subir hoy día los dos videos. Yo por lo menos grabo, no sé el resto. A veces se me olvida pasar, subir el video, pero es porque hago muchas cosas durante el día y, y se me olvida de repente hacerlo. Entonces, pero trato siempre de... Sí, no, sí, sí. O sea, lo ideal es que lo vayan anotando y después si les quedan dudas poder revisar el video más que nada, pero es eso. Pero sí, o sea, da lo mismo. Spoon. Cuchara. En términos de medida, cucharada. ¿Ya? Cuando nosotros medimos, sobre todo, nos hacemos, no sé, un cafecito, ¿cuántas cucharadas de azúcar? ¿Ya? O cuando cocinamos una cucharadita de sal. Cucharada. Bag. Bolsa. Esto tiene que ver con las bolsas que tienen, que ocupamos más que con la bolsa en la que llevamos cosas, es la bolsa que trae cosas, ¿ya? Para no confundirse.
Cuando lo utilizamos como unidad de medida, la bolsa tiene relación con, por ejemplo, una bolsa de choclo, por ejemplo. Esas bolsitas que son de cuarto de kilo, de 250. Esa es una bolsa de, ¿ya? Que no es lo mismo que una bolsa de pan, que es como la bolsa donde llevamos el pan, ¿no? ¿Ya? Box, caja, la caja de cereales. Bottle, botella. Antiguamente se utilizaban las botellas así mismo, botellas de vidrio, para transportar leche y para vender la leche. La leche de los campos, la traían en los campos, hervían la leche, llenaban las botellas y luego las botellas las sellaban y las volvían a hervir para que se sellaran más al vacío. Eh, Hoy en día ya no se ocupa porque durante mucho tiempo se cometieron muchos ilícitos en cuanto a la leche. La leche se transformó en una cosa media ilegal, más que nada porque se empezó a utilizar el que no llenaban la botella con leche, sino que la llenaban hasta la mitad de leche y después la llenaban con agua. Entonces al final no era leche propiamente tal, sino que era un mezclado. También se empezaban a robar las leches así, entonces costaba que la gente al final pagaba y no les llegaba la leche y se enojaban con el que distribuía cuando en realidad se la estaban robando. Entonces se dejó de vender la leche así. Todavía se utiliza en algunas partes del campo, ya sobre todo para la leche recién extraída de la vaca. La hierven y la venden así en los campos. Si ustedes tienen la fortuna o la posibilidad de ir a algunos lugares más al sur, eh, se van a dar cuenta de que en algunas partes así como bien de campo todavía se vende la leche así. No es muy común, pero todavía se hace. Can, lata. Eso es la lata de leche condensada, la lata de atún, la lata de comida para gato. Es una medida también, una unidad de medida. Jar, frasco, el frasco de mermelada, pote también pueden, cuando en el pote de manjar, también podría ser usado. Frasco de miel, ya comúnmente son de vidrio, pero también a veces pueden ser de algún otro material. Bunch. Bunch tiene relación con cúmulo, como racimo, aunque también puede ser utilizado para hablar de un paquete de varias cosas. Por ejemplo, el paquete de tallarines. Slice, esta es rebanada, y pues obviamente nosotros casi siempre comemos rebanadas de pizza, pero también puede ser una rebanada de pastel, una rebanada de queque, una rebanada de pan. Rebanada, slice. Dozen, que es la docena, que esta obviamente lo ocupamos casi siempre con los huevos, aunque puede ser docena de distintas cosas. ¿Ya? Hay una película que se llama Más barato por docena, donde el protagonista de la película tiene 12 hijos, entonces por eso dice más barato por docena, con 12 hijos. Él vive con 12 hijos. Una película de comedia muy entretenida, muy, muy buena. Si tienen la posibilidad de verla, verla. Entrete. Es muy graciosa. Pint. Aquí ya entramos en cosas que nosotros propiamente tal no utilizamos. ¿Ya? Pero sí se utilizan en otras partes del mundo. Por ejemplo, la pinta, aquí en Chile no se utiliza como propiamente tal como medida, pero sí existe. Por ejemplo, hay ciertos objetos que se venden con esta medida, como de pinta, que tienen que ver con, por ejemplo, los vasos cerveceros. Los vasos cerveceros vienen con esa medida, una pinta. ¿Cuánto es lo que hace una pinta? Y una pinta son aproximadamente 473 a 475 centímetros cúbicos, se me olvidaba la medida, centímetros cúbicos de algún líquido. ¿Ya? Y comúnmente se venden en los jarros cerveceros. En otras partes del mundo se ocupan así, como en los potes de helado. Aquí en Chile no se venden tan así porque no acostumbramos a comerlos así. Sería como casi medio litro,
medio litro de helado, y comúnmente, a menos que vayamos a alguna empresa que venda helado, no podemos comprar por medio litro porque los supermercados los venden por litro. Ya venden el pote completo y de ahí hacia arriba. Pero hay ciertas empresas y ciertos tipos de helados que sí vienen así, pero vienen igual como por medio litro, no vienen como por pinta. ¿Ya? Entonces igual es como raro poder explicarlo bien. ¿Ya? Pero es eso, aquí abajo por ejemplo aparece la pinta, 473 mililitros o centímetros cúbicos. Quart, esta es súper rara, esta es muy rara. Es muy rara porque acá en Chile nosotros el cuarto, para nosotros un cuarto es un cuarto. Dividimos el litro en 4 partes. Y a eso le damos, a cada una de esas partes le damos la medida de cuarto. Pero en otras partes del mundo no funciona así, pues, y es como raro porque es casi un litro. Pero es porque el cuarto para ellos tiene que ver con cuartos de otra medida que es más grande, que es de un cuarto de galón. Entonces, Profesor, ¿se cree, cierto? sí, ojalá. Si no, puede ver el video después, lo escribe después. Para ellos el cuarto es el cuarto de galón. Y después vamos a ver un poquito más adelante cuánto es el galón. ¿Ya? Entonces, para nosotros, aquí en Chile, que nosotros, nuestra medida es litro, un cuarto sería un cuarto de litro, 250 centímetros cúbicos o 250 mililitros. Sin embargo, en algunos países, como en Estados Unidos, que ellos tienen unas medidas sumamente extrañas para todo, un cuarto es un cuarto de galón, que es casi un litro. Ya son 950 cc. Entonces, cuando ellos venden por un litro, no venden por litro, pues venden como por litro y medio, que es como 1.5 cuartos. Entonces, la medida de ellos es muy rara, porque el cuarto para ellos es un cuarto de galón. Y el galón para nosotros es una medida ya más grande, porque comúnmente no la consumimos así. Y es como esta. Gallon. El galón es casi 4 litros. En algunas partes son casi 5 litros. ¿Ya? Entonces, es muy rara, son muy raras estas medidas de el cuarto, el galón, pinta, no son medidas con las cuales estemos acostumbrados nosotros a trabajar, pero son medidas que existen en el mundo. ¿Ya? Un galón ven casi 4 litros, por lo tanto, el cuarto es un cuarto, pero de esto, de galón. Es por eso que es menos de un litro. O sea, es súper extraño. Pero para que sepan que existe. ¿Ya? Después tenemos pound, que tampoco lo ocupamos mucho aquí en Chile. Hay una empresa aquí en Chile sí que la ocupa y que lo vende y es como parte del comercial, que es McDonald's. McDonald's cuando vende sus hamburguesas lo vende como cuarto de libra. Cuarto de libra. Un cuarto de libra en realidad es la mitad de una libra, que ni siquiera es un cuarto de libra. Eh, son, a ver, el cuarto de libra es una hamburguesa de 175 gramos. Sí, puede ser un cuarto. Eh, Pound es libra. Nosotros aquí en Chile no utilizamos libra, el metraje de libra, la medida de libra. Se utiliza algunas veces en algunas empresas en cuanto al peso de los camiones. ¿Ya? En algunas partes. Eh, pero tampoco es algo muy común. Entonces, nosotros en el uso común no lo utilizamos. Pero para que lo sepan, 1 pound o una libra es aproximadamente un poco menos de medio kilo, 450, 454, hasta 455, más o menos. Entonces no alcanza a ser ni siquiera medio kilo, pero existe, ¿ya? Y aquí en Chile está la empresa McDonald's que trabaja sus hamburguesas con libra, el cuarto de libra con queso, el cuarto de libra doble, no sé, cosas así.
No me gusta mucho McDonald's, así que no cacho mucho. Ahora vamos a algo que sí es importante, y aquí sí requiero que comiencen a anotar y ojalá si tienen dudas me hagan las preguntas inmediatamente, que son los quantifiers, cuantificadores. Los cuantificadores sirven para medir a los sustantivos contables e incontables. Both countable and uncountable nouns can be measured with a quantifier. ¿Ya? Ambos, los sustantivos contables e incontables, pueden ser medidos con un cuantificador. ¿Cuál es la diferencia entre el cuantificador y la unidad de medida? La unidad de medida que había nombrado yo anteriormente, ya el vaso, taza, toda esa, son medidas exactas, entre comillas, ¿ya? Son medidas que nosotros conocemos, que es mucho más fácil identificar. Si yo digo, no, mira, el arroz tú lo preparas con 2 tazas de agua por una de arroz, yo sé cuánto es, yo sé, en mi cabeza, yo ya sé cuál es la medida, aunque yo ocupe taza distinta a mi colega, o a mi amigo, o a mi primo, o a mi tío, ¿ya? Pero sé que es una taza. Entonces yo pesco una taza y yo sé que esta es la medida que voy a utilizar. En cuanto al cuantificador, express an amount that it's not exact, but everybody understands it. Expresa una cantidad que no es exacta, pero todo el mundo la entiende. Les voy a poner un ejemplo muy básico. Oye, ¿me dais un poquito de agua? Un poquito de agua. ¿Cuánto es un poquito de agua? ¿O qué es lo que uno espera cuando uno dice, o un vasito con agua? La mitad de la mitad. Lo lógico sería, claro, un poquito es poquito, muy poquito. Sin embargo, uno lo que espera es que nos traigan un vaso. Entonces, muchas veces nosotros utilizamos medidas que no son como reales o que no tienen una medida exacta, pero todos sabemos lo que significa. Por ejemplo, la pizca de sal. ¿Cuánto es una pizca de sal? Eh, Al ojo. Una pizca de sal se supone que son ocupar 3 dedos para tomar un poquito de sal y echarlo sobre la comida. Eso es una pizca de sal. Pero mis dedos son más grandes que los de otra persona, entonces, o son más pequeños que los de otra persona. Entonces las pizcas de sal no son iguales. Pero todos sabemos que una pizca de sal es tomar un poquitito con la punta de los dedos y echarla. Pero no una cantidad exacta. Entonces, de eso se trata. O cuando nosotros decimos sin saber exactamente, por ejemplo, si a mí me preguntan, profe, ¿cuántas figuras tiene? No, tengo varias. No las he contado, pues no tengo idea cuántas son. Pero son varias. Ese varias implica una cantidad no muy grande, pero tampoco muy pequeña. Entonces, no es una medida exacta, pero todo el mundo entiende que varias son, mira, tiene varias, son buenas. Eh, entonces, son medidas que no son exactas, no tienen un O metraje, cuando se dice una pila. Tengo una una pila de pila de, cuestiones. claro, una pila. Que eso se utiliza, O como decir originalmente algo poco. se utilizaba con la leña. Ya, una pila de leña es un montón de leña. Esas son medidas que nosotros utilizamos que no tienen una cantidad exacta, porque no las he contado, pero todo el mundo entiende cuánto es, aunque no sea una medida exacta. ¿Ya? Y aquí hay algunas. A, and, some, any, much, many, a lot of, lots of, a little, a few, how much y how many. No se estresen que esto los vamos a ir viendo uno a uno. ¿Ya? Where is the love? Ya. Vamos aquí a ver la primera. A y an. Esto se traduce como una. ¿Ya? Así se traduce, una. No, a ver, y quiero dejarlo bien en claro, no es que este signifique un y este signifique una. Ambos significan lo mismo. Ambos significan un y una. We use a o an
to talk about singular countable nouns. El a y el an se utilizan para hablar de sustantivos contables en singular. Singular, o sea, cuando es uno. A nut, una nuez. A lemon, un limón. An egg, un huevo. An apple, una manzana. Fíjense que en la traducción, yo ocupo el a en estas dos. Y yo digo una nuez, un limón, un huevo, una manzana. El a y el an pueden ser utilizados en ambos casos, como uno o como una. Pero ¿cuál será la diferencia? ¿Cuándo ocupo el a solito y cuándo ocupo el a con n? A ver quién pille ese truquito. ¿Quién puede decirme cuál será la diferencia entre el a y el an? No confundir con el and que termina en d, que es un conector, eso es i, ¿ya? ¿Cuál será la diferencia entre a y an? Que Anen son muchas y el otro poco. Los dos significan exactamente lo mismo. Camilo, justo eso es lo que yo dije que no significaba. Mira, mira, escucha. No te iba a decir, no, mira, fíjate. Una nuez, un limón. Ocupo el a para decir que es un y una. Y acá lo mismo. An egg, un huevo, una manzana. Entonces, no tiene que ver con eso. Ambos, el a y el an, significan un y una. Entonces, ¿cuál será la diferencia? ¿Cuándo ocupo uno y cuándo ocupo el otro? Una va al inicio y la otra va al final. O intermedia. No, pues las dos van al inicio, antes del sustantivo. Oh, no callo, profe. Fíjense. La A es una. No, si no Dale, significa eso. Franco, estoy recién diciendo que eso no es. Pongan atención. Que unas son verduras, no sé. No, porque mira, acá tengo un huevo y el huevo no es verdura. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cuál será la diferencia? ¿Y usted sabe, profe? Dígame Obvio que algo. sé, po. Pero yo le estoy preguntando a ustedes. Porque quiero que se den cuenta de algo. Es una cuestión que de repente que llega a dar risa, pero es muy sencillo de entender, pero cuesta mucho encontrarla. No tiene que ver con eso, Luchito. Porque aquí sigo hablando de un solo objeto. Sigue siendo una nuez, un limón, un huevo, una manzana. Pero con estos de acá yo ocupé la A y con estos de acá yo ocupé el AN. ¿Por qué será? Porque una suena mejor. Va por ahí. Sí, Va por eso es, ahí. pues, profe. Va por ahí la respuesta. Tiene que ver con el sonido, con la Es fonética de las palabras. porque para el huevo no vamos a poner una huevo. Y para Pero es que nueces. esa es la traducción, pues, Franco. En inglés sigue siendo an egg. ¿Pero por qué la buscaste? No, eres pillo. Yo lo escribí, profe, con mis manos. No, la buscaste. Eres pillo. Pero sí, Es eso que, es profe, eso. me di cuenta, yo me di cuenta. Entonces, para asegurarme que era Ah, eso, lo fui a buscar. sí, claro, pues, hiciste al revés. Como te diste cuenta, fuiste a corroborar. En vez de preguntarme a mí si es que estaba bien, fuiste a corroborar a internet. Eso, profe.
¿cierto? Sí, bien Francesca, tenía que haberlo dicho y y haberlo dicho con sus propias palabras. Pero Así bien, no se hubiesen dado cuenta que lo buscó. claro, pero es eso. Cuando la palabra comienza con una vocal, yo ocupo el an. Es simplemente eso. Y cuando una palabra empieza con una letra, yo ocupo el a. Es simplemente por fonética, ¿ya? Eh, Suena muy raro decir aeg. Aeg suena raro. Y suena raro fonéticamente hablando, porque son dos vocales abiertas, son dos vocales que son plosivas, que ocupan fuerza para decirla aeg. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gringo? Cuando yo tuviera una vocal antes, yo le voy a poner una N. Entonces yo digo aneg y suena más armonioso al decirlo. Cuesta menos pronunciarlo. Por lo tanto, es algo netamente fonético. No tiene que ver con su pronunciación, o sea, con su traducción. Tiene que ver netamente con la fonética. Yo puedo decir anat, pero no puedo decir annat. No puedo ponerle una N aquí. Fonéticamente hablando no suena. Igual si acá tuviera una an, sería unlemon, unlemon. Cuesta mucho decirlo, pasar de la N a la L, porque por dónde se posiciona la lengua al decirlo. Porque la N es nasal y la L es dental. Entonces ya son pronunciaciones distintas. Entonces, fonéticamente hablando, se hace ese juego. Y es simplemente eso. Obviamente, si alguien me escribe an lemon, yo voy a entender que quiso decir ay, que simplemente se olvidó de que se ocupaba la otra, porque significan lo mismo, ¿ya? Eh, Básicamente eso. Sigue bien, bien. No debería haberlo buscado, sí, debería haberse dado cuenta solito. Incluso me había dicho bien que tenía que ver con la pronunciación, aunque probablemente eso también lo tiene que haber buscado. No sé, yo ahora voy a empezar a desconfiar, ¿eh? Yo Va a no, bloquear el chat. no. Voy a empezar a desconfiar ahora. Vamos con la siguiente. Any. Any. We use any to talk about plural, countable nouns, and uncountable nouns in negative and interrogative forms. Utilizamos el any, este de acá, que su traducción sería más o menos como algún o un. Francesca, yo bloqueo de repente el chat, pero cuando se ponen a hablar tonteras, cuando empiezan a hablar entre ellos, ahí yo bloqueo el chat. Pero cuando responden cosas de acá o de la clase, no lo bloqueo. Lo bloqueo de repente, no. Los primeros siempre he bloqueado el chat, los segundos como que no lo hago. Porque no tienden a no hablar cosas, a menos que empiecen a hablar tonteros, empiecen, no sé, o que empiecen a pelear entre ellos, ya bloqueo el chat. Chao. Entonces, any, que significaría más o menos como algún o uno también podría significar en ciertos contextos, en cuanto a su traducción. Lo principal acá es que se usa con los contables e incontables por igual, pero siempre van a ser los plurales contables y siempre va a ser en negativo e interrogativo. ¿Ya? Negativo e interrogativo. Eso significa que si yo tengo una oración en negativo y quiero hablar de un o algún objeto, dame un segundito. Voy a apagar la estufita porque ya me está dando calorcito. Si yo quiero hablar de algún en una oración negativa, yo tengo que ocupar el any, al igual que si lo hago en una pregunta. Por ejemplo, there isn't any cheese. There isn't any cheese. No hay nada, en este caso significaría nada en el español, como porque nosotros hablamos así. Sí, tranquila, Francesca, después puede ver el video nomás, cualquier cosa. Any cheese, ningún queso o algún queso o un poco de queso. Ya tendría varios significados dependiendo del contexto en el que nosotros estemos hablando. Y si yo lo hago como pregunta, ¿is there any cheese? ¿Hay un poco o algún queso? Si lo hago acá con las bananas, there aren't any
bananas, no hay ninguna, en este caso sería ninguna, porque estoy negando, ¿ya? Plátano, no hay ningún plátano. Are there any bananas? ¿Hay algún plátano? Fíjense, cheese es incontable. Yo no puedo contar el queso. Yo como por rebanada o por trozo. Bueno, igual yo creo que hay alguien que se pueda comer un queso entero, pero no creo que sea muy saludable. Una lámina queso. Y acá tenemos bananas, que es un contable, pero en plural. Y está en negativo y en pregunta. Eso es lo que tienen que tener claro. El any se utiliza para los negativos y las preguntas. Vayan anotando. Ya, vamos avanzando. Some. Tiene más o menos el mismo significado o la misma traducción que any, pero en este caso es para los contables en plural y los incontables en plural en una oración normal, ¿ya? Sobre todo cuando son ofrecimientos o solicitudes. ¿Ya? Por ejemplo, en inglés, comúnmente cuando uno va a un restaurante y se pide en inglés, se pide, can I have some algo? ¿Me podría traer un poco o algo de? ¿Ya? Es común que se utilice eso. Por ejemplo, si yo quiero pedir bebida, can I have some? Y el nombre de la bebida. Y ellos obviamente me van a traer el vaso o la botella o lo que vendan ellos de acuerdo a sus políticas. También puede ser de ofrecimiento cuando yo le ofrezco a alguien algo. Do you have some? I mean, no, no era así. Do you want some? ¿Quieres algo de o un poco de? ¿No? Por ejemplo, I'll have some flakes for breakfast. Para el desayuno voy a comer un poco de hojuelas. Eso tiene que ver con los cereales. Las hojuelas de maíz. Que son riquísimas, decía el tigre Tony. ¿Ah? Ahí está.
Voy a darles el tiempo para que terminen de escribir. Vamos a la siguiente. Aquí, cuando estamos ofreciendo algo. Would you like some candies? ¿Quieres algunos caramelos? ¿O quieres un poco de dulce? ¿O quieres un dulce? En algunos lados, ¿quieres un rico? Candies. Los candies son dulces en términos de cualquier cosa tamaño bocado que sea dulce. Ya, eso es un candy. Puede ser una pastilla, un chocolatito chiquitito, un trocito ¿cómo se llama? De queque con glaseado, todo, cualquier cosa que sea dulce, que sea tamaño bocado muy pequeño, en inglés se le puede decir candy. La otra es request, cuando pedimos algo. Can I have some tea, please? ¿Podría tener un poco de té, por favor? ¿Me podrían traer un poco de té, por favor? Este es, obviamente, cuando nosotros hablamos de some tea, un poco de té, nos referimos a que es una taza de té. Pero comúnmente nosotros lo pedimos así y se entiende. ¿Ya? Let's go. Follow me. Let's go. Ya, vamos a dejar esta hasta aquí porque nos quedaría una sola partecita, pero la voy a dejar hasta acá por hoy. No se vayan todavía porque voy a pasar la lista. Voy a dejar de grabar.